La palabra, el título del mensaje de hoy es El conocimiento que te protegerá. Proverbios capítulo 19, el versículo 8, dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperan. ¿Quiénes prosperan? ¿Quiénes prosperan? Y el amarse a sí mismo es adquirir sabiduría. Bueno, pero quiero comenzar mi mensaje hoy contándoles la historia que leí de una mujer llamada María da Silva, de 52 años. Resulta que estaba cocinando el almuerzo, contenta, pelando las papas, cantando, y estaba muy contenta. Y tenía la señora su almuerzo cuando de pronto todo se descontroló en la cocina. Estaba revolviendo el arroz en uno de los fogones de la estufa, mientras en el otro se cocinaban los frijoles en la olla a presión, y fue entonces cuando la olla explotó. Y los frijoles salieron como balas contra su cara, el tejado de la casa se dañó y a la mujer se le rompieron las gafas, se despeinó también. El resultado fueron quemaduras de segundo grado en toda la cara, por lo que tuvo que ser hospitalizada durante 9 días bajo anestesia y medicamentos. Y como en la mayoría de los casos, cuando sucede esto de que explota una olla a presión, lo que provocó la explosión fue la falta de comprensión del funcionamiento de la olla. La falta de comprensión. El ama de casa recuerda que semanas antes del accidente su marido adulteró la válvula de la olla, ¿sí?, para impedir que se abriera, bloqueándola para que no pudiera salir el vapor y así no molestara a la gente en la casa. ¿Cómo le parece? Para que no molestara el ruido de la olla a presión. Algunas dirán, si así marido, ¿para qué enemigo? ¿Cierto? Y por increíble que esto parezca, ellos no tenían esa información, que obviamente pues la olla a presión, eso está hecho de esa manera para que libere la presión que hay y la olla pues no se explote, pero pues para que cocine los alimentos más rápido. Hay unos conocimientos básicos que se deben tener, ¿sí? En cuanto a esto, bueno, ustedes saben que un golpe, por ejemplo, en la tapa, en la olla, puede dañar la válvula o se puede tapar con grasa y que tiene que estar libre, ¿cierto? Para que cuando necesite salir, la presión pues salga. Y otra de las cosas, por ejemplo, en la olla a presión, es que no se llene la olla más allá del máximo indicado por el fabricante, que por lo general son 3/3, ¿no?, que se debe hacer. Y hay otros conocimientos que se requieren tener, pero mi mensaje no es cómo usar una olla a presión. Mi mensaje es que el conocimiento nos librará de muchos accidentes y peligros, ¿sí? El conocimiento nos va a proteger en todas las áreas de la vida. Por ejemplo, la relación de pareja puede convertirse en una olla a presión que tarde o temprano va a explotar. Porque la válvula está dañada y no hay cómo liberar la presión de la manera adecuada. La crianza de los hijos puede ser una olla a presión que en un momento dado explota. Y como dice el dicho, hay un dicho popular que dice: cría cuervos y ¿qué? Te sacarán los ojos. Bueno, eso es un dicho muy popular, pero realmente tiene que ver, ¿cierto? Entonces necesitamos tener el conocimiento. La historia de la olla a presión y las consecuencias de la falta de conocimiento lo podemos llevar a todas las áreas de la vida, ¿sí? A los diferentes órdenes de la vida, al hogar, a la crianza de los hijos, las finanzas personales, porque las finanzas personales también pueden ser una olla a presión que en un momento dado explota, y es cuando la persona se da cuenta que está quebrado, ¿cierto? Le ha sacado brillo a la tarjeta de crédito, feliz, y llega un momento en que todo eso pasa la cuenta de cobro, ¿cierto? El gastar más de lo que se gana. Entonces
cuando no tenemos los conocimientos adecuados sobre algo, es como una olla a presión que en un momento dado va a explotar. También la salud, ¿sí? La salud es algo que si no se cuida, llega un momento en que se descubrió con unos exámenes médicos que todo anda muy, muy mal. Y hasta ahí es donde se piensa que la salud es tan valiosa, porque a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, ¿cierto? Proverbios capítulo 22, el versículo 3 dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Entonces, es prudente, dice la palabra de Dios, y yo quiero aplicar hoy el conocimiento en todas las áreas de la vida. Obviamente hay unos conocimientos más importantes que otros. El conocimiento es muy importante, pero hay unos que van en orden de prioridad en primeros lugares, ¿cierto? Entonces, el prudente se anticipa al peligro. Es una persona que es prudente y esa sabiduría viene de Dios. Y nos anticipamos al peligro en lo que puede suceder con nuestros hijos mañana, y desde ahora tenemos una vida espiritual fuerte y oramos por nuestros hijos. Incluso, mira, yo oro ya por el esposo de Avi Celeste, que tiene 2 años, ¿cierto? Y yo la veo tan linda, tan hermosa, mi bebé, y yo ya digo: Señor, que tú prepares un esposo que la ame, que la quiera, que la respete, ¿sí? Entonces nosotros desde ahora anticipamos en su hogar, en su relación de pareja. Anticipe las cosas, ore, porque tal vez todo puede estar bien, pero van a haber momentos de prueba de una relación. Van a haber momentos de prueba en nuestra relación con los hijos. Van a haber momentos difíciles, momentos de crisis en la vida. Y si nos hemos preparado con anticipación, vamos a salir victoriosos. Pero si hemos estado tan tranquilos, tan despreocupados, que no hemos cuidado, cuando llegue ese momento va a ser como la olla a presión. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias, ¿sí? En todos los órdenes de la vida. Proverbios 19:8, que es el versículo con el que empezamos, dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. La sabiduría, la prudencia, el conocimiento es amarnos a nosotros mismos. Cuando criamos bien a nuestros hijos, cuando cuidamos nuestra relación de pareja, cuando cuidamos nuestras finanzas, cuando miramos al futuro, cuando cuidamos nuestra salud, ¿eso qué es? Amarnos a nosotros mismos. Amén. Pero sobre todo, cuando cuidamos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Porque cuando yo cuido mi relación con Dios, cuando yo cuido mi vida espiritual, yo no le estoy haciendo un favor a la iglesia, no le estoy haciendo un favor al pastor de ir allá y de congregarme. Yo me estoy amando a mí mismo, porque eso me va a traer bendición, eso me va a traer prosperidad, dice la palabra. Eso me va a hacer una persona de plenitud, como es lo que Dios quiere que tengamos nosotros, una vida plena. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Mira que Dios nos ha dado parámetros a través de su palabra, parámetros. Cuando estudiamos la palabra, cuando la leemos, cuando amamos la palabra de Dios, yo amo este libro. Tenemos hartas Biblias en físico, varias traducciones, tenemos Biblia de estudio, y aunque tengamos los aparatos, el celular, y tengamos en digital, amamos tener la Biblia en físico. Y yo abro la Biblia a veces y huelo las hojas y siento una alegría, porque me recuerda cuando yo conocí al Señor y empecé a leer la Biblia, y ese olor me recuerda cuánta alegría sentí al conocer al Señor, cuánta paz en mi alma, cuánta plenitud sentí al conocer a Cristo. Es maravilloso. Amo la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén.
Entonces, a través de la palabra, Dios nos da unos parámetros para tomar decisiones. Ahí, por ejemplo, no dice, usted no va a encontrar un versículo que diga, vote por José Repelín Cuchara para la alcaldía o para la gobernación. Usted no va a encontrar cosas muy específicas, pero usted encuentra parámetros para tomar decisiones como esas, ¿cierto? Encuentra los parámetros. La Biblia nos da un discernimiento espiritual, ¿sí? Para saber cuándo un gobierno puede ser peligroso para un país. Y cuando, cosas como esas. Nos da unos parámetros también para saber cómo llevar mi hogar, porque tampoco dice la Biblia cosas muy específicas con respecto a algunos temas, pero nos da todos los parámetros. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, vamos a tener los elementos para saber tomar decisiones en todas las áreas de la vida. Amén. Así la Biblia no diga explícitamente muchas cosas específicamente, ¿cierto? Pero tenemos el discernimiento. Entonces, si no profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, no tendremos cómo tomar decisiones inteligentes. Entonces tomamos la decisión por el influencer que tiene yo no sé cuántos suscriptores y habla una cantidad de babosadas, pero tomamos decisión por ese influencer, porque creemos que porque tiene muchos suscriptores tendrá que estar diciendo la verdad, ¿cierto? Tomamos decisiones por las cadenas de WhatsApp que vemos, tomamos decisiones por lo que dice la gente, por lo que dicen las noticias, pero nosotros tenemos que tomar decisiones es por lo que dice la palabra de Dios, amén, no por lo que dice la mayoría de la gente, ¿sí? Porque las mayorías muchas veces se equivocan. Y así fue cuando el nazismo ascendió y toda la terrible situación, todo lo que sabemos en la historia, porque las mayorías estaban equivocadas, ¿sí? Entonces nosotros tomamos decisiones, es por lo que dice la palabra. El entendimiento nos permite tomar buenas decisiones. ¿Cómo necesitamos saber tomar buenas decisiones en la vida? La vida está hecha de decisiones. Y hay unas decisiones más importantes. La decisión más importante de la vida, ¿sabe cuál es? La decisión de entregarle la vida a Jesucristo. Es la decisión más importante de la vida. Tal vez una segunda decisión, otra decisión muy importante es con quién te vas a casar. ¿Con quién te vas a casar? Y de ahí vienen otras decisiones muy importantes. Pero la vida está hecha de decisiones todos los días, pequeñas decisiones, ¿sí? Porque también cuando nos llenamos de malas decisiones pequeñitas, se nos puede volver una carga, una olla a presión que explota, lo que nos puede generar una ansiedad, una depresión, nos puede generar problemas de salud. Por pequeñas tareas que hemos dejado de hacer, pequeñas decisiones que debimos haberlas tomado bien. Amén. Entonces, la sabiduría, el entendimiento nos permite tomar buenas decisiones, resolver problemas. Todos vamos a tener problemas en la vida, eso sí, no crea. Por más plata que uno pueda tener, por más belleza y juventud y por más, por todas las cosas buenas que una persona pueda tener, todos vamos a tener problemas en la vida, vamos a enfrentar conflictos. Así te cases con la mujer más noble de todas, así te cases con el marido que tenga toda la plata y todo el dinero y que sea el marido noble. Todos vamos a enfrentar conflictos en la vida y necesitamos la sabiduría, porque si no sabemos manejar los conflictos, ahí se pueden empeorar las cosas, ¿sí? Entonces, resolver el problema, evitar conflictos, aprovechar oportunidades. La vida está hecha también de oportunidades, pero cuando una persona no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, deja pasar las oportunidades, las deja pasar y van pasando, y es como el agua pura que se sale de las manos.
pero la sabiduría nos ayuda a aprovechar las buenas oportunidades. Esta oportunidad yo la voy a tomar porque yo me voy a preparar para que me vaya bien, porque me voy a preparar para prosperar. Amén. Las oportunidades. Eso hace el conocimiento, la sabiduría. ¿Sí? También nos ayuda a administrar bien nuestros recursos. Entonces aquí estoy hablando de un conocimiento general, porque mira que el conocimiento de Dios es el mayor conocimiento, pero el conocimiento de Dios nos lleva a ser personas inteligentes, también sabias en las finanzas. Es decir, que puedas también hacer negocios y prosperar, salir adelante con un negocio en su trabajo, poder ir adelante. Es que eso no contradice, al contrario, Dios nos enseña en su sabiduría para que nos vaya bien en todo, amén, en todo, en el hogar, en la familia, en la economía. Entonces necesitamos la sabiduría. El entendimiento nos hace más eficaces y productivos. Por eso es que existe la ciencia. Todo ese conocimiento que se ha logrado acumular, con el cual se han hecho los aviones, los automóviles, toda la tecnología, todo, ¿sabe por qué? Por el conocimiento. Porque ha habido personas que aprovechan las oportunidades, porque hay personas que son muy productivas, acumulan conocimiento, y la humanidad lo ha ido acumulando a través de los libros, lo que aprendieron otros en el pasado, todo lo que ganaron, ese terreno que ganaron ellos a través de los libros. Hoy nosotros también podemos adquirir ese conocimiento. No tenemos que empezar de cero, sino que la humanidad tiene esa capacidad, ¿cierto? Entonces nos hace productivos, y eso se traduce en una mayor prosperidad material y espiritual. Yo les comentaba el domingo también en el mensaje acerca de que, por ejemplo, los judíos a través de la historia que fueron, ha habido un antisemitismo y ellos han sido odiados. Los judíos fueron expulsados de España y de Portugal, y también sufrieron muchas situaciones, fueron excluidos de muchas cosas. Entonces ellos se dedicaron, ¿sabe qué? A los negocios y a las finanzas. Y como resultado se hicieron muy ricos, y son más ricos que la mayoría. Ahí es donde se explica también todo el conflicto que hay, que es un tema muy sensible, y yo le pido a la iglesia en ese aspecto que tengamos mucha sabiduría, porque como decía, algo leí por ahí que dijo el expresidente Obama, dijo, este es un tema muy complejo en el cual no es fácil dar opiniones, se necesita mucho conocimiento, hay mucha sensibilidad, hay antisemitismo ahorita en el mundo por todo lo que está pasando. Me salgo un poquito del tema, pero lo que quiero decir es que los judíos adquirieron conocimiento, ciencia, porque aprovecharon las oportunidades, se dedicaron. Entonces, ¿por qué Israel, siendo uno de los países más pequeños, es considerado una potencia por los países árabes? Y entonces una de las cosas que dicen los palestinos es que es una potencia que se está apoderando de las tierras. ¿Por qué Israel es considerado una potencia? Porque aprovecharon el conocimiento. Es decir, una disciplina espiritual como judíos, y aprovecharon, son los mejores científicos. Israel, un país muy pequeño, y se codea con potencias como Rusia, como Estados Unidos, como China, en capacidad de conocimiento siendo tan pequeño, porque adquirieron todo lo que dice Proverbios, lo que dice la Biblia sobre el conocimiento, pues ellos lo han atesorado, y como resultado, ¿qué? Han prosperado. Y estoy hablando acá de lo financiero, Entonces, si nosotros somos sabios, vamos a prosperar. El conocimiento nos va a proteger en nuestras finanzas, nos va a proteger en el futuro, en los negocios, en todo lo que hagamos. Dios quiere que seamos bendecidos y prosperemos. Y muchas veces la falta también de prosperar tiene que ver, no todas las veces, pero muchas veces tiene que ver con esa falta de sabiduría para uno prosperar en la vida.
para que le vaya bien en lo económico, para que le vaya bien en su hogar, en su familia, ¿sí? Y entonces muchas veces se echa la culpa a otros, pero no se ha tomado lo que dice la palabra. El entendimiento, la sabiduría nos protege de los peligros y de las trampas del pecado. Aquí ya entro en la parte espiritual. La sabiduría nos va a proteger de los peligros, de las trampas, de las tentaciones que dañan nuestra relación con Dios y la relación con las demás personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el temor de Dios, adquiero la sabiduría de la palabra, entonces yo sé qué decisiones tomar en mi hogar, qué decisiones tomar en mi economía y qué no debo hacer para no ir a apartarme del Señor, ¿sí? Cuidarme de las tentaciones, cuidarme del pecado que acecha, porque eso daña mi relación con Dios y daña mi relación con las personas. La sabiduría también nos hace más felices y más plenos, ya que nos permite vivir conforme al propósito y al plan de Dios para nosotros. ¿Quieres ser feliz? Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, porque ese conocimiento nos lleva a tomar las decisiones de lo que realmente nos llevan a una vida plena, lo que realmente nos va a hacer felices, ¿cierto? Que según el mundo uno es feliz si tiene belleza, si eres bella, si eres bello, si naces con belleza, si tienes dinero, si tienes fama en la farándula. Eso es una total mentira. Mucha gente de ellos se suicidan, se mueren jóvenes porque no se cuidan y mueren porque muchas cosas. Entonces eso no es realmente lo que se necesita en la vida. Necesitamos esa sabiduría para tomar buenas decisiones y tener una vida plena. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es lo que necesitamos. También la sabiduría nos hace más humildes y más conscientes de nuestra necesidad de Dios. Por eso les decía, tengamos mucha prudencia con todo lo que está pasando. Hay mucho odio en redes sociales, hay antisemitismo en el mundo. En Rusia, por allá, leí que se metieron a un aeropuerto una turba enfurecida para coger a muchos judíos y lincharlos. En otras partes, en Estados Unidos, también fobia ante a los árabes, los palestinos. Por eso yo les digo, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos. Este es un conflicto muy complejo y nosotros tenemos que no permitir que eso nos llene de odio, de amargura. Si te afectan esas noticias, mejor no las veas, porque uno ve muchas cosas terribles que pasan, ¿sí? Tenemos que orar es por la paz. Amén. Tenemos que ser sabios. La sabiduría del Señor nos hace unas personas humildes para dejar de estar hablando cosas que no debemos, para callarnos mejor y no que estemos diciendo cosas que de pronto pueden traer maldición a nuestras vidas. Sabiduría para la humildad, conscientes de nuestra necesidad de Dios. La sabiduría nos lleva a reconocer nuestra ignorancia, ¿sí? A saber que no nos las sabemos todas, a saber que nosotros no tenemos todos los elementos para juzgar a Israel por lo que está pasando, ni para juzgar aquí ni para juzgar allá, a saber que nosotros no tenemos todos los conocimientos y que no las sabemos todas en la relación de pareja y que yo soy el que tengo la razón acá, ni con los hijos, ni en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, y a más bien a ser humildes y a reconocer que necesitamos a Dios para que nos vaya bien en la vida. Pero cuando nos creemos que tenemos todo el conocimiento y que yo me las sé todas y es que es lo que yo digo y así es, y maldigo y critico y juzgo, eso es una actitud totalmente de soberbia. Amén. Entonces la sabiduría nos hace personas humildes. La sabiduría nos lleva a reconocer nuestra ignorancia, nuestra debilidad, nuestra dependencia de la gracia divina. Necesitamos al Señor todos los días de nuestra vida. La sabiduría nos hace más receptivos a la corrección, porque todos somos seres humanos y estamos a la defensiva, ¿cierto? Cuando hay una crítica, cuando hay algo, entonces muchas veces andamos con dos piedras en la mano. ¿Qué es lo que dicen contra mí? ¿Qué van a decir? A ver, usted no sabe quién soy yo. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a ser receptivos a la corrección. Todos fallamos.
ni yo acá, ni los pastores que enseñamos la palabra, todos fallamos y necesitamos tener la humildad para aceptar que cuánto necesitamos la corrección del Señor. Amén. También sabios para recibir la instrucción, el consejo. La sabiduría nos hace más dispuestos a aprender, a crecer, a mejorar. Eso es una persona sabia, ¿sí? Eso es. Los que atesoran el entendimiento prosperarán, porque el entendimiento es la fuente de la creatividad. Entonces aquí estoy hablando de lo espiritual, pero estoy hablando también de la ciencia, del sentido común para todo, para tomar decisiones en el trabajo, en los negocios, en la casa. Sentido común. Tengo un mensaje que hace como 2 años que di acerca del sentido común. Necesitamos usarlo. ¿Por qué? La creatividad, eso nos va a llevar a la innovación, al progreso, a salirnos de rutinas, a romper con esquemas que nos mantienen estancados, a ser creativos, a mirar cómo innovamos, a ver cómo salimos de lo que nos mantiene estancados y vamos a prosperar. Amén. ¿Cuántos quieren eso para sus familias? ¿Cuántos quieren eso para sus hijos? Creatividad, no una mentalidad cuadriculada que lo mantiene uno ahí estancado, que no lo deja prosperar. No, el conocimiento nos lleva a ser innovadores, ¿cierto? Y al progreso. El entendimiento nos permite descubrir nuevas verdades, inventar nuevas soluciones, desarrollar nuevas habilidades, generar nuevos conocimientos. ¿Cómo lo necesitamos en el trabajo, en los negocios? ¿Cómo lo necesitamos? El entendimiento nos hace más originales, más ingeniosos. En lugar de estar repitiendo algo ahí porque uno no sabe por qué, ¿cierto? Como la ama de casa que el hijo le pregunta a mamá, ¿por qué? La hija le pregunta a mamá, ¿y por qué siempre corta la cola del pescado acá, y corta aquí la cabeza y echa el pescado así? ¿Sí? Y la mamá le dice, no hija, no preguntes, sí siempre lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces era que la abuela también lo hacía así y cortaba el pescado así, y la bisabuela también lo hacía así, pero la bisabuela lo hacía porque tenía una sartén muy pequeña y entonces le tocaba cortarlo, pero se había vuelto la manera como todo el mundo lo hacía. A veces nosotros tenemos formas rígidas de hacer las cosas y creemos que esa es la manera, y no vamos a examinar, pero ¿por qué se hace así? Y así en todo, en el trabajo, en todas las cosas. Necesitamos tener una mentalidad y pensar y analizar las cosas, pero todo desde la sabiduría de Dios, porque si no uno se vuelve rebelde cuestionando todo y criticando todo. No. Y ahí pasa de ser sabio a ser insensato. No, de acuerdo a como Dios nos dice las cosas. Amén. Adquirir sabiduría es amarse a sí mismo, porque la sabiduría nos hace más libres y responsables. Una persona responsable es una persona sabia. Una persona irresponsable le hace falta sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría nos lleva a ser libres. En lugar de encajonarnos ahí, de mantenernos en una jaula, ¿sabe a qué nos lleva la sabiduría? A ser libres. Podemos llegar a tener libertad financiera, podemos llegar a tener tantas bendiciones. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Porque es una palabra que nos enseña para todo en la vida. La sabiduría nos libera de la ignorancia, del error, del engaño, de la superstición y del fanatismo. Ojo, porque hay muchos cristianos fanáticos y supersticiosos, y por eso mucha gente que no cree la palabra no quiere conocer del evangelio, porque es un fanatismo y una superstición que no atrae a la gente. Pero necesitamos ¿qué? Ser espirituales y sabios. Amén. No necesitamos salirnos como parecer por allá, no sé, personas extrañas. No, necesitamos la sabiduría también para atraer a otros al Señor. La sabiduría también nos libera de los vicios, de las pasiones, de los temores, de las ataduras que esclavizan nuestra voluntad.
de las adicciones, cuando vamos a la palabra y encontramos cómo ser libres de cualquier adicción. Ahí está el secreto para ser libres. Amén. Y ahí nos enseña que busquemos a Dios y que vamos a encontrar en Dios la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La sabiduría también nos hace conscientes de nuestros derechos y nuestros deberes. Entonces, no solo reclamo mis derechos, sino que esa sabiduría también me lleva a ser consciente de que tengo unos deberes. Pero nuestra sociedad está así, ¿por qué? Porque reclamo mis derechos a las malas, haciendo paro, tapando la vía. Si alguien se muere porque se tapó la vía, que se muera, de exigiendo mis derechos a las malas. Pero la sabiduría me lleva también a saber cuáles son mis derechos y cómo hacer respetar mis derechos de una manera adecuada, pero también cuáles son mis responsabilidades. Amén. Eso es sabiduría para vivir en sociedad, en un país que vaya a prosperar. Cuando no hay sabiduría se tira la economía de un país, se daña la economía de un país, con toda esa rebeldía, con todo ese tipo de cosas. Y la economía va para abajo. Leí sobre Argentina, que hace 100 años llegó a ser uno de los países más ricos del mundo. Argentina era uno de los países más ricos, no solo de acá, de esta región, sino de todo el mundo. Y luego empezó a ir de para atrás. Y bueno, los especialistas dicen ahí cuáles son las razones por las que fue de para atrás, hasta que ahorita Argentina está en una condición terrible, una inflación por las nubes, peor que Venezuela. Creo que de acá en Latinoamérica está muy mal, ¿sí? Entonces, cuando no hay sabiduría, se daña la economía de un país, se daña la economía en una ciudad. Entonces, la Biblia nos enseña cómo prosperar. Amén. El entendimiento también nos permite convivir pacíficamente con los demás, respetando sus diferencias, apreciando sus cualidades, buscando su bienestar. Eso es sabiduría. ¿Sí? El entendimiento nos hace más agradecidos, más generosos, más solidarios. Entonces, cuando la gente está con toda esa rebeldía y la violencia, eso no es sabiduría. Pero el entendimiento nos hace ser personas agradecidas, ¿cierto? Nos hace comportarnos mejor. Dios es la fuente de toda sabiduría y Él la da generosamente a todos los que la pidan. Dice Santiago capítulo 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia. Amén. Entonces yo he visto gente analfabeta en la iglesia, personas que no aprendieron a leer y a escribir, pero con una sabiduría para vivir la vida, mejor que el que tiene posgrado y maestría y todo ese tipo de cosas. Porque la sabiduría no es solo el conocimiento científico, universitario, eso es una parte. La sabiduría es cómo aplico los conocimientos que tengo de una manera inteligente para que me vaya bien en la vida. Amén. Al adquirir sabiduría estamos honrando a Dios. Mira, cuando estudiamos la palabra, cuando vienes acá, tú te sientas ahí, escucha la palabra. Las personas que están a través de internet, para algunos será perder el tiempo porque no saben que estamos estudiando el libro de la sabiduría. Amén. Que nos enseña a vivir la vida, a ser personas sabias. No solo para ir al cielo, sino aquí en la tierra, en las cosas de aquí de la tierra, nos enseña. ¿Sí? Proverbios 15:14 dice: el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio ¿qué? Se alimenta de basura. Entonces cree que aprovecha el tiempo mejor escuchando al youtuber tal vez. Bueno, yo digo, hay youtubers, hay gente que enseña cosas muy buenas, pero yo veo una cantidad de cosas que da vergüenza. Pero tiene una cantidad de suscriptores, sobre todo todos esos chistes que les gusta una cantidad de chistes y de cosas, pero tienen más suscriptores.
Entonces, el sabio tiene hambre de conocimiento. Sabio, yo conozco a mi Dios, conozco su palabra, estudio, voy a analizar cómo me va mejor en el trabajo, cómo me va mejor en mi negocio, cómo me capacito, cómo aprovecho las oportunidades, cómo me va mejor en mi hogar, cómo instruyo a mis hijos bien, para que mis hijos no solo, lo más importante, que amen a Dios, que tengan la sabiduría de Dios, pero que prosperen, que no se vayan a quedar en la pobreza, como tal vez nuestros padres y abuelos, sino que nuestros hijos prosperen, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Tengo hambre de conocimiento, quiero conocer. Mientras que el necio se tira el tiempo, como se dice popularmente, se alimenta de basura, navegando en internet todo el tiempo y sin un objetivo claro, jugando, ¿cierto? Escuchando cosas, maratones de Netflix. Todo ese tiempo lo podríamos aprovechar para crecer. Yo no digo que no podamos ver, no, nosotros hay cosas que podemos ver, pero todo en un equilibrio en la vida, ¿cierto? Mientras que cuando uno desperdicia el tiempo en eso, pues claro, ¿cómo va a prosperar uno en la vida? ¿Sabes que alguien decía que la diferencia entre los pobres y los ricos era el uso del tiempo? Que la mayoría de pobres no saben usar el tiempo, desperdician el tiempo. Y ese desperdicio de tiempo, pues, ¿qué pasa? El tiempo es más valioso que el dinero, porque el dinero usted lo puede recuperar, pero el tiempo que se fue, se fue. Y si tenemos 80 años de vida, el tiempo que se perdió, no le van a hacer como en el partido de fútbol, reposición, ¿cuántos? 4 o 5 minutos. No, el tiempo que se perdió, se fue. Tenemos los días, como dice la palabra también, contados. Aprovechemos bien el tiempo. Esto es sabiduría. Sabiduría para ir al cielo, para la eternidad, pero sabiduría acá para la vida. Amén. Entonces, mira lo que dice la palabra. El entendimiento es una bendición de Dios que debemos aprovechar y compartir. El entendimiento no se guarda para sí mismo, se comparte. Si Dios me ha dado este conocimiento aquí, yo estoy predicando acá la palabra porque Dios me ha dado un conocimiento, lo comparto porque Dios me dice que vaya y dé ese conocimiento que Dios me ha dado en su palabra. Cuando enseñamos a alguien, Jesús dijo, de gracia recibiste, dad de gracias. Amén. Entonces, Proverbios 1:7 dice, lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios, lo estoy leyendo en otra versión, Nueva Biblia Viva. Me gusta contrastar con otras versiones porque a veces uno se aprende como amamos nuestra Reina Valera porque crecimos con ella. Yo amo la Reina Valera, la versión Reina Valera, pero cuando yo contrasto con otras versiones, uno tiene como también otras perspectivas, ¿no? Y entonces mira lo que dice Proverbios 1:7 en la Nueva Biblia Viva. Lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Eso es lo primero que hay que hacer. Así que la gente rebelde, así tenga posgrado o lo que sea, pero no aprueban a Dios. Un gobierno puede ser lo que sea, pero si no ama a Dios, si ese gobierno no tiene en cuenta a Dios, no le va a ir bien al país. No le va a ir bien. Y puede ser una persona que no tenga tanto conocimiento en otras cosas, pero que tenga el temor de Dios, le puede ir mejor. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Así usted no vaya a la universidad, pero ahí tiene la sabiduría para tener un buen hogar, una buena esposa, una buena madre, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Cómo ser excelentes personas. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Miren, esto es claro en la palabra porque hay muchos creyentes que piensan que la prosperidad es algo místico. Usted ora, Señor, prospérame, Señor, prospérame. Oh, viene el Espíritu Santo y te prospera. Y entonces se cae la gente y viene prosperidad y abundancia. No. A veces muchas cosas de eso son puro emocionalismo. ¿Sí? Puro emocionalismo, manejo de emoción. Yo sé y yo creo en el mover del Espíritu Santo, pero la Biblia está aquí
si aprendemos a comportarnos en nuestro hogar, si educamos bien a nuestros hijos, si sabemos aprovechar las oportunidades, nos va a ir bien, vamos a prosperar, ¿cierto? Y claro, hay cosas que son espirituales, por las cuales Dios nos va a bendecir, pero hay otras cosas que son puro sentido común para vivir la vida. Amén. Y si tenemos ese sentido común, por eso es que muchos que no son creyentes prosperan, usan el sentido común. Y a veces el creyente no usa el sentido común y se queda estancado. Entonces, el principio de la sabiduría, y quiero para ir terminando, contarles que en Nueva York se realizaba una investigación científica. Un científico con su equipo estaba haciendo la investigación y habían trabajado durante 20 años, póngale cuidado a esto. ¿Durante cuántos años? 20 años en ese proyecto que tenía el potencial de ser innovador y revolucionario. Sin embargo, todo se arruinó por un error garrafal de un empleado. 20 años de investigación, así es que avanza la ciencia. Porque la medicina y todo, bueno, avanza así. Un día el empleado entró al laboratorio donde se guardaban las muestras de la investigación en una nevera de ultracongelación y el hombre escuchó un pitido molesto. ¿Sí? Y escuchó y el hombre dijo, esto, y fue y desconectó la nevera. Pues se dañaron las muestras de 20 años de trabajo, se descongeló la nevera, se dañó. Porque le molestó el pitido y no entendió que resulta que ese pitido era un aviso de que se debía, se estaba descongelando y tenía que hacerse algo para que se preservaran las muestras. Y él lo que hizo fue acabar de embarrarla, desenchufó la nevera. Esto fue una pérdida tremenda, ¿sí? Y al desconectar la nevera, el empleado causó que las muestras se descongelaran, se dañaran irreversiblemente. Cuando el líder del equipo científico se enteró de lo ocurrido, quedó devastado el hombre. 20 años de trabajo se fueron a la basura. Había perdido el fruto de todo ese tiempo de trabajo y según él, las muestras eran únicas, irreemplazables y no había forma de recuperarlas. El instituto presentó una demanda contra la empresa de limpieza porque fue un empleado de limpieza el que fue y desconectó la nevera, de más de $1 millón por los daños causados. Sin embargo, ningún dinero podrá compensar la pérdida científica que sufrió a aquel equipo científico. Ningún dinero. Pero mira cómo es de importante el conocimiento, la información, cómo se pueden cometer errores. Si esto acá usted dice, uy, Dios mío, pero ¿cómo fue a hacer eso? Cómo también mucha gente se lamenta, ¿cómo fui a hacer esto en mi hogar? ¿Cómo no fui un esposo más considerado? ¿Cómo no fui un padre más comprensivo con mis hijos? Sabes que hemos tenido en consejería personas que lloran y se lamentan, pero ya pasó algo que ya pasó. ¿Por qué? Por no haber tenido el cuidado. Ahora miren, esta alarmita que tenía en la nevera también es una alarma que Dios ha dejado. Quiero llevarla metafóricamente a que Dios ha dejado una alarma en nuestra conciencia para que tengamos cuidado, para que busquemos la sabiduría de Dios, para que nos cuidemos y no tengamos que lamentarnos por ir a desenchufar la nevera, ¿cierto? En la vida. Y termino con este versículo, Oseas capítulo 4, 6. Tengo otro versículo que se me viene a la memoria y que no lo tengo aquí en diapositivas, pero que creo que es un versículo clave, potente, poderoso también. Entonces, Oseas 4, 6, que sí está. ¿Qué dice Oseas 4, 6? Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. No me conoce. Israel también le está pasando todo esto porque rechazaron al Mesías también. El holocausto nazi
¿Sabes también por qué pasó? Porque ellos rechazaron a Cristo. ¿Y sabes qué pasó? Cuando los principales sacerdotes le dijeron a Poncio Pilato se lavó las manos, dijo: allá ustedes con este justo, ustedes, yo me lavo las manos, yo traté de salvarlo, pero ustedes lo quieren matar. Él se lavó las manos y todo el pueblo, que dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sí recuerdan? Eso dijo el pueblo, los principales líderes religiosos. Así que el holocausto nazi también tiene que ver con eso espiritual. Mi pueblo está siendo destruido, dice el Señor, porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Esa palabra es tremenda. ¿Cómo es importante el conocimiento? Yo entiendo que muchas veces los creyentes se acostumbran a la predicación emocional y de decir que la gente se cae y que todo eso, pero esto del conocimiento sobre la sabiduría es muy importante, muy importante. Así que no se duerma con esto, porque esto es clave. Amén. Entonces dice la palabra que como rechazaron el conocimiento de Dios, Dios los echaría del sacerdocio, y como ellos se olvidaron de Dios, Dios también ¿qué? Perdón, regálame el versículo otra vez. Dios se olvidaría de sus hijos, de bendecir a sus hijos. Pero tenemos buenas noticias. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú buscas a Dios? ¿Tú oras por tus hijos? Dios no se va a olvidar de sus hijos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Dios se olvida de los hijos de los que olvidan a Dios. Pero los que aman a Dios, los que amamos al Señor, Dios no se olvidará de nuestros hijos. Así que alguien puede mirar este texto bíblico como algo terrible, pero aquí hay una promesa maravillosa. Es que como nosotros amamos a Dios, oramos por nuestros hijos, tratamos de agradar al Señor. Cuando hacemos algo malo, de una vez vamos: Señor, nos arrepentimos, perdóname, Señor. Vamos a Él y le pedimos en oración: Señor, guárdame de desviarme. Tenemos un corazón sensible al Espíritu Santo. Buscamos honrar al Señor, pues Dios te honra. Dios no se olvidará de sus hijos. Dios no se olvidará de ti. Dios te bendecirá. Dios te cuidará. Dios te protegerá. No importa qué haya pasado atrás. Y termino con esto, Jeremías, que no está acá, pero que me viene a la memoria. Jeremías 9:23. Tome nota y lo lees en la casa. Jeremías 9:23, porque no está en las diapositivas. Esto dice el Señor: que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Amén. Lo oí en la traducción La Palabra de Dios para Todos, lo leí. En eso gloriémonos. Si otros se glorían porque tienen fama, porque son bellos, porque son los más ricos, no sé, gloríense allá ellos. Nosotros nos gloriamos en conocer al Señor. Póngase de pie, levante sus manos, dile al Señor: amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por enseñarme a ser una persona sabia, a aprovechar las oportunidades de la vida, Señor. Me enseñas a tener un buen hogar, a criar bien a mis hijos, Señor. Me enseñas, Señor, a tener un buen futuro. Señor, tú me enseñas, Padre Santo, a triunfar en mi trabajo, en mi economía. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, te bendigo, Señor, y te doy toda la gloria y te doy toda la honra. Habla con el Señor, habla con Él y dile: mi Señor, te bendigo, Señor. Tu palabra me enseña a ser sabio y prudente. Tu palabra me enseña a no hablar como hablan los impíos, que están hablando cosas feas todo el tiempo, hablando con odio, con amargura en el corazón, maldiciendo a otros sin tener conocimiento de las cosas, el pleno conocimiento. Dile: Señor, ayúdame a ser una persona sabia, Señor. Ayúdame, Padre amado, Señor, a ser sabio, a tener la sabiduría, a adquirir la sabiduría de tu palabra y aplicarla en mi hogar. Dígale al Señor: aplicarla, Señor, en mi trabajo, aplicarla, Señor, en la relación con mis hijos. Yo quiero prosperar.